¿Lo encontraron? Dice la palabra del Señor: porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito, mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Y así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes. Amén. La pregunta es: ¿de qué nos está hablando hoy la palabra del Señor? Está hablando de un hombre, un rey, de los muchos reyes que hubieron en Israel. Este rey hizo reformas en su reino. Pero, ¿cuál era qué es lo que estaba pasando con Ezequías? ¿Quién fue el padre de Ezequías? El padre de Ezequías fue otro rey llamado Acaz. Acaz era un hombre que pervirtió a Israel. Un hombre que, en vez de hacer lo correcto ante los ojos de Dios, en vez de gobernar con justicia, con fidelidad, en vez de gobernar con un corazón fiel a Dios, fue todo lo contrario. Él pervirtió, trajo la idolatría, pasó por el fuego a sus hijos, hizo todo lo que Dios aborrecía. Eso fue Acaz, el padre de Ezequías. Acaz hizo muchas cosas que Dios abominaba. Y Acaz lo hizo consciente, sabiendo de que Dios abominaba todas esas cosas. En vez de humillarse a Dios, en vez de reconocer a Dios, él buscó cómo airarlo. Vamos a leer algo de Acaz. Para poder entender a Ezequías, usted tiene que saber qué hizo Acaz. Acaz era el padre de Ezequías. A diferencia de su padre, Ezequías hizo todo lo contrario. Él se humilló ante Dios. Pero vamos a ver lo que hizo Acaz. Se va a sorprender. Capítulo 28 de 2 de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 28, dice reinado de Acaz. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. Y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los asirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. ¿Qué más hizo Acaz? Verso 22. 28, verso 22.
Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Miren la rebeldía de Acaz. Miren la rebeldía. El título de esta mañana es Rebeldía versus humillación. ¿Qué es más conveniente para ti y para mí? ¿Rebeldía o humillación? Acaz es el típico hombre rebelde, duro, que no se somete a la voluntad de Dios, que no se humilla ante Dios, que hace todo lo contrario a lo que la Biblia nos manda. ¿Qué más hizo Acaz? Miren lo que hizo. Verso 23. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Imagínense este hombre. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina, presten atención ahí, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Todo eso hizo Acaz. Acaz es el típico ser humano, sea hombre o mujer, que escucha la palabra de Dios y hace todo lo contrario a lo que escucha. Dios de una u otra manera nos habla. ¿Por qué Dios nos habla? ¿Por qué Dios te habla? Hoy, ¿quién te está hablando? ¿El pastor? ¿Quién nos está hablando hoy esta mañana? Dios. Porque no es mi palabra, yo no escribí la Biblia. Dios ahí en su palabra está escrito. Y está escrito las virtudes y los defectos de los hombres. La Biblia expone a hombres tercos, duros, a hombres necios, pero también expone a hombres fieles, obedientes. ¿Pero por qué los expone la Biblia? Para que nosotros aprendamos a imitar a los buenos y no a los malos. Para que aprendamos la diferencia entre lo que logra el necio y lo que logra el humilde, el sabio. No necesitamos experimentar dolor, castigo, opresión, porque ya lo hemos leído en la Biblia. Lo que tienes que hacer es solo leerlo y aplicarlo en tu vida, para que lo malo no te suceda, pero lo bueno sí. ¿Aló? ¿Amén? Si yo veo a alguien que está caminando delante de mí y se cae, yo no tengo por qué seguir sus pasos. Porque así como él se cae, yo también voy a caer. Al contrario, si yo veo que él se cae, yo tengo que estar bien advertido y tengo que apartarme, porque eso es lo sabio. Eso es lo sabio. Necio es aquel que se cae uno delante de él y él se va y igualito se cae como el otro. ¿Por qué no se apartó? Por necio. Porque no quiere aceptar las correcciones de Dios. Amén. Entonces Dios expone a dos personas. Uno es el padre, Acaz, y el otro, ¿quién es? El hijo. ¿Quién es? Ezequías. Comúnmente, los hijos repiten lo que hacen los padres. Porque el mejor ejemplo que tienen los hijos, ¿quiénes son?
los padres. Entonces los hijos imitan a los padres. Pero acá hay una gran diferencia entre Ezequías. Ezequías tuvo un padre duro de corazón, terco, que hacía todas las cosas de manera advertida solo para ofender a Dios, solo para provocar la ira de Dios. Ese era Acaz. Acaz sabía que si sacrificaba ídolos en los lugares altos, Dios estaba airado. Lo hacía por eso, para irar a Dios. Todo lo hizo para irar a Dios. Ese ejemplo tuvo Ezequías. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Acaz? Trajo a todos sus hijos y los pasó por fuego. Eso era una costumbre pagana, era una costumbre de sacrificio a los dioses paganos. Eso hizo Acaz. Cuando el mandato de Dios era de que el pueblo de Israel no imitase lo que hacían los pueblos paganos, pero Acaz lo hizo. ¿Cuál fue el resultado del reino de Acaz? ¿Y cuál es el resultado del reino de Ezequías? Acaz cerró el templo, le echó llave, nada de servicio a Dios, canceló el culto a Dios. A los levitas y a los sacerdotes los mandó a su casa a morirse de hambre, porque los levitas y los sacerdotes comían de todo lo que el pueblo les traía. Entonces los levitas y los sacerdotes se fueron a su casa y no había trabajo para ellos. ¿Por qué? Porque Acaz había cerrado el templo y había cancelado todo el sacrificio, todo lo que se tenía y se hacía en el templo para el servicio a Dios. Él lo cerró. ¿Qué hizo Acaz? Agarró los utensilios de la casa de Dios y los destrozó, los rompió en pedazos. Ese era Acaz. Y eso, todo lo que hizo Acaz, ¿quién lo veía? ¿Quién lo estaba viendo? Aparte de Dios, sus hijos. Sus hijos, entre ellos Ezequías, miraba lo que hacía su padre. Acaz se rebeló tanto contra Dios que Dios entró en enojo. Se airó Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Es lento para la ira. La Biblia no dice que Él no se aira. Dios se enoja. Es lento para enojarse, pero se enoja. Amén. Cuando dice Dios es lento para la ira, no significa que Dios nunca se aira. No, Dios sí entra en ira. Dios se enoja cuando su pueblo es terco y duro, cuando su pueblo no entiende, cuando su pueblo le da la espalda y hace cosas que Él no mandó y hace cosas que Él ha prohibido hacer. Y Acaz era un de esos hombres que estaba en contra de Dios. ¿Y saben lo que hizo Dios? Dios permitió que el ejército sirio entrara y conquistara la ciudad, tomara prisioneros, se llevaran de esclavos. Dios permitió que Acaz tuviera un reino en quiebra, espiritualidad cero. Pero dentro de todo ese desorden estaba creciendo un joven llamado Ezequías. Eso significa, aunque nosotros muchas veces les damos mal ejemplo a nuestros hijos, Dios a veces cuida. Probablemente la madre de Ezequías era una madre temerosa a Dios. No dice la Biblia cómo Ezequías fue guardado ante toda esa tragedia que hacía su padre, ante todo ese desorden que hacía su padre. Pero yo estoy completamente seguro que ahí tuvo que ver la madre. Una madre temerosa de Dios que cuidaba el corazón de sus hijos. ¿Aló?
Y eso significa una cosa, las mujeres, las madres, tienen esa característica. Son más sensibles. Y desarrollan esa cercanía, esa espiritualidad. Por eso muchas veces en las oraciones o en los ayunos están más las mujeres que los hombres. Comúnmente los hombres somos un poco reacios a lo que es aquello que es espiritual, la oración, pero las mujeres son más sensibles a eso. Y la madre, yo me imagino que la madre de Ezequías tenía que ser la madre. No hay otra persona que pueda influenciar tan fuerte en el corazón de los hijos, si no es el padre o es la madre. Dentro de todo ese desorden y violencia y paganismo, idolatría y rebeldía de parte de este rey Acaz, la madre cuidaba el corazón de Ezequías. Probablemente le enseñaba a orar, probablemente le enseñaba a decir, hijo, ama a tu padre, pero no aprendas de él. Ama a tu padre, pero no tomes como ejemplo lo que él hace, lo rebelde que es, lo duro que es. Tú tienes que amar a Dios, hijo. Tú tienes que serle fiel a Dios, hijo mío. Y Ezequías creció y se hizo hombre con ese corazón de amar a Dios, aunque su padre le daba un completo mal ejemplo. Qué lindo sería que los padres dieran buen ejemplo a sus hijos. Qué bueno sería si los padres propusiéramos en nuestro corazón darles buen ejemplo a nuestros hijos. Algunos dirán, pastor, mis hijos ya están grandes, pero nunca es tarde para darle buen ejemplo. Nunca es tarde para decirle, hijo, yo me equivoqué, yo soy culpable, yo me equivoqué, te formé mal, te enseñé mal, pero ahora estoy dispuesto a corregir mi error. Ahora estoy dispuesto a enseñarte las cosas buenas. Probablemente tu hijo te dirá, pero papá, muy tarde. Eso de muy tarde probablemente sí es muy tarde, pero para Dios nunca es tarde. Dios puede cambiar el corazón de los hombres, por más duros que sean. Y aquí vemos un ejemplo, cómo esta mujer, esta madre, guardó el corazón de Ezequías. Cuando él tuvo que asumir el reino, él asumió el reino con otra mentalidad. No con la mentalidad de su padre, no con el corazón de su padre, sino con una mentalidad de un hombre humilde, un hombre que supo reconocer que Dios es el Dios verdadero. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos reconociendo a Dios como Dios, el verdadero Dios? ¿Cuántos de nosotros lo estamos reconociendo en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en ese temor de que Dios es Dios verdadero? A donde tú vayas, no importa si no hay nadie que te conozca, no importa que no hay nadie que de repente te esté mirando, alguien que te conozca, alguien que sepa que eres creyente, pero donde tú vas, tú estás con ese temor en tu corazón. ¿De qué? De que Dios te está viendo lo que tú haces. Y cuando uno tiene ese temor, a donde va, siempre está demostrando ese respeto a Dios, ese temor a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escucha, es de sabios vivir en ese temor a Dios. Porque cuando uno vive en ese temor a Dios, Dios está al tanto de tu vida. Dios está al tanto de lo que haces. Dios está al tanto de lo que emprendas. Dios está al tanto de lo que tu corazón desea. La Biblia dice que nosotros debemos gozarnos en la presencia de Dios, que nosotros debemos disfrutar de Dios, y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Él, ¿qué? Va a conceder las peticiones de nuestro corazón.
La Biblia dice que Ezequías se esforzó. Lo primero que hizo Ezequías es llamar a los levitas, llamar a los sacerdotes y le dijo, ¿saben qué? Santifíquense. ¿Saben qué? Vuélvanse a vestir con esas ropas sacerdotales. Dejen de hacer cualquier cosa y vengan al templo a reparar, a limpiar, a sacar la inmundicia del templo. Limpien el templo, saquen el templo. Por años y años el templo estaba abandonado. ¿Qué creen que sucede en un lugar donde no se limpia por meses, por años? ¿Qué creen que hay allí? ¿Qué creen que hay adentro? Animales, suciedad, telarañas. Era un chiquero ese lugar, porque fue abandonado, porque fue cerrado por Acaz. Pero Ezequías llegó y lo primero que hizo Ezequías, limpien el templo. ¿Qué significa el templo en medio de una nación? ¿Qué significa el templo en medio de un pueblo? Espiritualmente hablando, es el centro, es el corazón, es la vida de la nación. ¿Aló? Es la vida de la nación. Es el lugar donde se encuentra el pueblo y Dios. ¿Por qué las naciones entran en desgracia? ¿Por qué los pueblos entran en violencias y muertes? ¿Por qué los pueblos entran en cosas tan terribles? ¿Saben por qué? Porque han abandonado al único Dios. Le han dado la espalda a Dios. Y Dios los entrega. ¿Saben por qué los entrega? Para que ellos se den cuenta que vivir solos trae desgracia. Pero vivir con Dios, ¿qué trae? Bendición. Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Levante su mano. Diga conmigo, Señor, yo quiero ser bendecido. Por lo tanto, abro mi corazón para que tú reines en mí. Qué lindo es eso. Qué lindo es eso, hermano, hermana. Abrir nuestro corazón y decirle, Señor, reina en mí. Ya no quiero vivir como un hombre libre. No, yo quiero vivir bajo tus reglas, bajo tus principios, bajo tu cobertura. Qué lindo es vivir así. Acaz hizo que vengan los sacerdotes. Los sacerdotes en 15 días limpiaron el templo, lo limpiaron y baldearon. ¿Qué hicieron? Pero a los 15 días se acercaron a Ezequías y le dijeron, Rey, el templo está limpio, el templo está apto para empezar a servir a nuestro buen Dios. Y eso es lo que hacen los hombres temerosos de Dios. Los hombres temerosos de Dios limpiamos el templo, limpiamos de basura, limpiamos de carnalidades, limpiamos de cosas que están contaminando nuestra vida. De eso hacemos. ¿Qué hacemos? Limpiamos el templo. Dile al hermano que tiene al lado, limpia tu templo. Limpia tu templo. Y cuando digo limpia el templo, no le estoy diciendo vengan y limpien acá. Les estoy hablando del corazón. El corazón es el templo de tuyo. Amén. Amén, hermano. Limpia el templo, limpia el templo. Todos los días tienes que limpiar tu corazón. ¿A cuántos les gusta la limpieza? ¿A cuánto les gusta llegar a su casa y que el piso esté brillando y todo esté en su lugar cómodo, todo esté ahí tranquilo, oliendo bien? Usamos pino para echarle al piso para que el ambiente esté limpio. Y cuando uno entra a un lugar limpio, se siente tranquilo, se siente como rey ahí en su casa. Pero cuando tú llegas a tu casa y todo está en desorden, zapatos por aquí, sandalias por allá, cucarachas por aquí, arañas en la esquina, y todo está en desorden, uno se siente incómodo. ¿Amén o no? ¿Saben? El lugar que está en nuestro corazón debe ser procesado todos los días. Tienes que pasarle, ¿qué cosa? La sangre de Jesús.
Señor, límpiame. Todos los días en la mañana, Señor, límpiame. Limpia mi corazón, lávame, Señor. Cuando te vas a descansar, Señor, limpia mi corazón, lávame con tu sangre preciosa, límpiame, Señor. No vaya a ser que durmiendo te mueras. Pero como tú te has puesto a cuentas con Dios antes de dormir, te vas con el Señor. ¿Aló? ¿Aló? Hay mucha gente que se va a su casa, se acuestan y ya no se levantaron. Yo no deseo que eso pase, pero esa es la realidad. ¿Me entiende, hermano? Todos los días siempre mantente en esa limpieza. A cada momento, Señor, limpia mi corazón, lávame, Padre, purifica mi ser, limpia mi mente. No quiero pensar con esos malos pensamientos. Limpia mis ojos, no quiero que mis ojos estén direccionados al pecado. Y, Señor, busco tu santidad. La Biblia dice, sin santidad. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Sin santidad nadie verá a Dios. Necesitas fluir en ello. Para ser un hombre santo necesitas estar siempre limpio. Y limpio tiene que ver con que todos los días te presentes delante de Dios y decirle, límpiame, lávame, Señor. Y el Señor perdona. Y el Señor te limpia. Y el Señor se agrada de ti porque eres un hombre temeroso, eres una mujer temerosa de Dios. Amén. Ezequías llamó a los levitas, llamó a los sacerdotes, limpien la casa de Dios. No vamos a servir a Dios con un templo sucio. No, Señor, vamos a limpiar el templo. Y cuando limpiaron el templo, Ezequías empezó a celebrar la Pascua. Todo lo que Dios había ordenado a través de Moisés, Ezequías empezó a celebrarlo. Acaz nunca celebró nada. Acaz nunca celebró a Dios, nunca hizo un culto, nunca hizo nada Acaz. Pero Ezequías, su hijo, él sí fue muy, muy sensible, muy temeroso de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Miren, un poquito más de Ezequías. Miren lo que dice en el capítulo 30, verso 22. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio a Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne. Por 7 días ofrecieron sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Ezequías empezó a celebrar las fiestas solemnes dedicados al Dios de Israel. 7 días empezaron a celebrar. Y en esos 7 días era tal el gozo del pueblo, era tal la alegría del pueblo, que cuando llegaron los 7 días, el pueblo dijo, Rey, celebremos otros 7 días. En otras palabras, dijeron, que no se acabe la fiesta. Sigamos sirviendo a Dios, sigamos sacrificándole a Dios otros 7 días más. El pueblo estaba tan lleno de gozo por lo que estaba haciendo Ezequías. El pueblo, los temerosos de Dios, se empezaron a congregar, mientras que los orgullosos como Acaz se mantuvieron a distancia.
Pero los hombres sencillos, los hombres temerosos de Dios se acercaron y empezaron a celebrar. Empezó la algarabía, empezó el gozo, empezó la alabanza. Ezequías mandó a los levitas, a los cantores, y los cantores desempolvaron sus instrumentos, limpiaron sus arpas, limpiaron todo, y empezaron a sonar las trompetas, empezaron a sonar los címbalos, y empezó la danza, empezó a celebrar, empezaron a cantar, empezaron a alabar a Dios. ¡Wow! Eso era una fiesta increíble, y tanto fue el gozo que Dios derramó en ese lugar que ellos dijeron que no se acabe esta fiesta. Sigamos 7 días más, una semana más. Y trajeron, el pueblo fue a sus casas, trajeron sus carneros, trajeron sus corderos, trajeron sus animales y empezaron a sacrificar y seguir sacrificando. Y los sacrificios no paraban los sacrificios. Cuando hay un pueblo que se humilla, cuando hay un pueblo que invoca el nombre de Dios, cuando hay un pueblo que disfruta en la presencia de Dios, de la presencia de Dios, mire lo que sucede. Verso 20. Dice, y oyó Jehová a Ezequías. ¿Y qué dice? Y oyó la oración de Ezequías. ¿Y qué? Sanó al pueblo. Cuando hay un pueblo que aprende a disfrutar de la presencia de Dios, Dios no se puede quedar en silencio. Dios no se puede quedar con los brazos cruzados. Dios empieza a derramar de su gracia y de su poder. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios empezó a sanar al pueblo. Todos esos males que habían venido por causa de Acaz empezaron a ser sanados por lo que estaba haciendo Ezequías. Rebeldía versus humillación. ¿Qué trae la rebeldía? La ira de Dios. ¿Qué trae la humillación? Sanidad. Digan conmigo, sanidad. Vuelvo a repetir. ¿Qué trae la rebeldía? Castigo. La ira de Dios. Yo no quiero eso. ¿Qué trae la humillación? La obediencia. Sanidad. Eso sí quiero. Yo quiero que Dios sane. Sane mi casa, sane mi matrimonio, sane mi economía, sane mis hijos, sane todo lo que yo emprenda. Quiero que Dios bendiga. Pero Dios no bendice a los necios. Dios humilla a los necios. Pero a los sencillos de corazón, a los humildes de corazón, a los que saben humillarse y le saben buscar, Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que dice en el verso 25. En el verso 25 dice, y se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que desde Salomón hasta Ezequías no hubo ningún rey que hiciera lo que hizo Ezequías. Lo que estaba volviendo en el tiempo de Ezequías era el tiempo glorioso de volver a brillar el templo de Israel. Empezaron las trompetas, empezaron los címbalos. De pronto, escucha, cuando Dios trae sanidad, escucha hermano, mire, presta atención a lo que voy a decir. Cuando Dios trae sanidad a su pueblo, en el corazón de su pueblo,
surge la alegría. Aló. Cuando Dios empieza a obrar en su pueblo, en el corazón de su pueblo, ¿qué surge? Alegría, gozo. Porque Dios está obrando, porque Dios está sanando, porque Dios está restaurando, porque Dios está fortaleciendo. Entonces surge la alegría. En el corazón de un hijo de Dios, ¿qué tiene que ver? Desesperación, angustia, estrés, afanes, ansiedades, o tiene que ver gozo. Gozo. Mírale al hermano que tiene al lado, mírale la cara. ¿Qué hay? ¿Qué ves ahí? ¿Seguro? ¿Gozo? ¿Hay gozo en el rostro de tu hermano? La Biblia dice que cuando Dios empezó a obrar en el pueblo, escucha, cuando Dios empezó, ¿cómo llegó el pueblo? Escucha, ¿cómo llegó el pueblo a esa reunión? Todos expectantes. Yo me imagino a todo el pueblo llegar al templo y todos expectantes. ¿Qué pasará? ¿Qué hará el rey? ¿Qué sucederá? Todos expectantes. Pero de pronto empezó el sacrificio. De pronto los músicos sacaron sus arpas, sus trompetas y empezó el asunto. La gente empezó, gloria a Dios, aleluya, eso, vamos. Y empezó la alegría, la algarabía. ¿Por qué? Porque Dios empezó a obrar en su pueblo. Porque Dios descendió y empezó a sanar a los enfermos. Empezó a sanar al pueblo. El pueblo empezaba a recuperar salud. Entonces, si a ti te sana el Señor, si a ti te sana el Señor, ¿tú qué le dirías? Gracias, Señor. No, los cojos empezaban a saltar de alegría. ¿Qué pasó con el cojo que fue sanado por Jesús? Saltó de alegría. ¿Qué pasó con el cojo que fue sanado por Pedro en el templo? Saltó de alegría. ¿Entró al templo qué? ¿Cómo entró al templo? Saltando de alegría. Y es eso, cuando Dios obra en el corazón, cuando Dios obra, y Dios obra cuando hay humillación, cuando Dios obra en el corazón de los hombres, en el corazón de los hombres se produce gozo. ¿Qué se produce? Alegría. Y la Biblia dice que la alegría, un rostro alegre, hermosea, ¿qué cosa? ¿Qué hermosea? El rostro. ¿Eso qué significa? Que envejeces cada vez lentamente. ¿Sabían que los médicos dicen que una persona alegre envejece lentamente? ¿Amén? Si yo traigo dos amigos de mi promoción y los paro a mi lado, usted va a decir, estos son tus abuelos. Conozco compañeros míos que están completamente canosos, jóvenes como yo, canosos, arrugados. Y cuando me ven a mí, me dicen, oye, campeón, ¿tú no pasan los años por ti? Sencillo, hay una respuesta para eso, ¿qué? En mí está el gozo del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Mi hermano Jorge es el más jovencito de su promoción. Porque el gozo del Señor está en su corazón. El gozo del Señor envejece. El gozo del Señor trae paz. El gozo del Señor te hace vivir sereno, tranquilo. Hay situaciones fuertes a tu alrededor, pero el gozo del Señor te mantiene firme. La Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sí, Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Pero la gente que vive deprimida, la gente que vive en plena tensión todo el tiempo, Dios mío, tenemos que cambiar eso. Tienes que darte cuenta en qué campo estás viviendo, en qué campo. Si estás en el campo de la depresión, Dios no te quiere en eso. Dios no te quiere. ¿Sabe por qué? Porque Dios te quiere en campo de paz. Amén.
Entonces, ¿qué debes hacer tú? Humillarte. Señor, me humillo, reconozco mi falta, reconozco mi pecado y comienzas a alabar a Dios en esa fe de que Dios va a obrar. Amén. Y de pronto tu corazón se va a llenar de alegría y de gozo. Y vas a saltar de alegría. Le vas a decir al hermanito que tienes al lado, hazte un ladito, hermano, porque yo tengo que alabar a mi Dios. Porque hay el gozo del Señor. El gozo del Señor no nos permite estar quietos. El gozo del Señor nos hace saltar como corderitos. ¿Saben cómo salta un corderito? La Biblia dice, el salmista decía, mi amado viene saltando. Sobre los montes viene brincando. Mi amado. Y si el amado viene saltando y brincando por una novia deprimida, se va a regresar. No va a querer venir. Solo viene cuando su novia también está saltando y brincando por la llegada de su amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Rebeldía o humillación. ¿Qué es lo que conviene más? Cuando Dios miró cómo Ezequías se humillaba, Dios actuó. Yo no sé el problema que estás viviendo, yo no sé en qué situación estás, yo no sé si tienes problemas económicos, porque no me lo has contado todavía, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe cómo está tu matrimonio. Dios sabe cómo está la relación entre tú y tus hijos. Dios sabe cómo está la situación en tu vida. Dios lo sabe. Y si está en desorden, déjame decirte que Dios es el único que lo puede ordenar. Dios te va a dar la sabiduría para eso. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque todo parte de ahí. Al comenzar el culto les dije, Dios ama a su pueblo, pero también ama al pecador. Pero la diferencia es que a su pueblo, un pueblo obediente, un pueblo que le ama, Dios ha prometido bendecirlo. Las bendiciones de Dios, escucha bien, anótalo en tu mente y en tu corazón, las bendiciones de Dios no son automáticas. No, las bendiciones de Dios son por mérito. Dios bendice a los que le honran. Las promesas descritas en la Biblia se cumplen en la vida de aquel hombre o mujer que le teme a Él, que le respeta, que le honra, que le ama. Entonces, al hombre obediente, a la mujer obediente, las promesas se cumplen automáticamente. En un hombre fiel, automáticamente Dios los bendice. En una mujer fiel a Dios, automáticamente las promesas se cumplen, porque Dios ha prometido. Si fueses obediente, todas estas bendiciones vendrán, dice. Y si fueses rebelde, todas estas maldiciones vendrán. Punto. ¿Qué conviene? Humillarnos a Dios. Y en esta mañana, mi consejo es, humíllate delante de Dios. Humíllate. La Biblia dice que a los que se humillan, Dios los levanta. Pero los que se endurecen y a los que se rebelan, Dios los humillará hasta más no poder. Amén. Yo no quiero eso. Yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero fluir en eso. Y si para hacer eso tengo que serle fiel a mi Dios, vale la pena. Vale la pena. En el nombre del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos y habla con Dios en secreto. No necesitas divulgar tus pecados. Solo necesitas confesarlos delante de Él. Solo necesitas humillarte. Humillar significa abrir tu corazón y ser sincero con Dios. Nada más que eso. Hazlo de todo corazón. Dile al Señor, Señor, perdóname. He sido terco. He sido duro.
Señor, perdóname. Me humillo delante de ti. Reconozco mis pecados. No quiero justificarlos, Señor. No quiero justificar mis pecados. Señor, solo vengo a reconocerlos y aceptar la responsabilidad de mis pecados. Pero vengo también a pedirte misericordia y a pedirte perdón. Lávame, Señor. Límpiame. Limpia el templo, mi corazón que está ahí. Quita toda carnalidad, todo orgullo. Quítalo de mí, Señor, porque no lo quiero, no me fortalece, no me edifica. Yo quiero en mi corazón todo lo que edifica mi vida. Me inclino a la verdad, elijo la justicia, elijo la verdad. Abandono toda hipocresía. Abandono toda frialdad, lo dejo a un lado. Señor, yo me consagro a ti, Señor. Dedico mi vida a ti, Señor. Mi corazón te pertenece. Díselo al Señor, de todo corazón. La palabra de Dios demanda que nos humillemos delante del Señor. Humillémonos ante el Señor. Dile al Señor lo que hay en tu corazón. Ayúdame, Señor. Soy hombre débil, pero quiero ser fuerte. Y solo tú me puedes fortalecer. Aleluya. 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 Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Levanta tus manos, díselo al Señor. Él está aquí en esta mañana con nosotros. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Vamos a ponernos de pie. Ponte de pie delante del Señor. Mejor es tu presencia
que la vida es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Estás rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por darnos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, Señor. Gracias, Jesús. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Una vez más, con todo tu corazón. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón. Gracias, Señor. Gracias, precioso Dios. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Vamos a tomar asiento, tome su asiento. Y también vamos a despedirnos de nuestros hermanos, amigos que nos ven a través del Facebook, a través de YouTube. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor.